Hola amigas, ¿cómo están? Les saluda Essie Landesbaum, fundadora de Hablando Entre Mujeres USA, dándoles la bienvenida a otro martes de podcast, La Mujer, Sus Finanzas y más. En esta ocasión tenemos a una invitada súper especial. Ella es una amiga que conozco ya por muchos años. Su nombre es Hilda Ontiveros. Ella es una profesional de la comunicación y también es la directora de comunicación binacional del movimiento Fuerza Migrante. Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, Essie, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantada de estar aquí contigo, saludando a toda tu audiencia y hablando entre mujeres. Súper. Pues muchas gracias, Hilda. Y como sabes, aquí en el podcast de La Mujer, Sus Finanzas y más, pues tratamos de dar este mensaje positivo de el por qué nosotros las mujeres debemos de dar el ejemplo, pues no solamente a nuestros hijos, nuestros familiares, de ponernos las pilas cuando se trata de la educación financiera y aprender para tener un futuro mucho mejor. Entonces, pues sí me gustaría platicar contigo el punto que la audiencia de Hablando Entre Mujeres USA conozca un poco más acerca de quién es Hilda, por qué estudiaste lo que decidiste estudiar y en cuanto a tu perspectiva personal, ¿por qué la importancia de que hablemos de dinero? ¿Cómo ves? Sí, bueno, pues es un tema que yo creo que nadie se salva de haber vivido alguna experiencia tanto positiva como negativa en el camino. Y de mí, pues, ¿qué te puedo decir? Escogí en la carrera de comunicación. Después de salir de la prepa, pues tomas un examen de orientación y bueno, de acuerdo a ese examen, pues salieron dos opciones, que era comunicación o diseño gráfico. Y pero ya después ver, digamos, detalles de cada carrera, pues me gustó mucho más la carrera de comunicación. En ese entonces era comunicación organizacional, que tenías la oportunidad de trabajar tanto en el lado empresarial o en el lado de medios de comunicación. Entonces me gustó, se me hizo como que más completa, todos los temas que tenía dentro de la carrera me gustaban, me llamó la atención, entonces decidí irme por esa carrera. Pero entonces cuéntanos alrededor, ¿qué veías? ¿Qué era lo que se te quedaba cuando la gente pues hablaba de situación económica, de dinero, de ahorros, de deudas, de préstamos? ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu trayectoria personal, pues como estudiante puede ser, y ya como profesional en una área laboral? Bueno, en mi caso muy personal, yo creo que siempre fue mucho reto porque realmente a mí me tocó pagar mi carrera, ¿no? Entonces, desde la toma de decisión de dónde vas a estudiar, porque pues vas a tener que cubrir tus propios gastos, pues también tomo ahí decisiones, ¿no? En el tema de dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar y cómo la voy a sostener. Entonces ahí empieza como el reto de que pues voy a tener que estar trabajando mientras estoy estudiando y eso es lo que estuve prácticamente haciendo, ¿no? Y, y sirve mucho también el tema de que pues ahí de alguna manera pues te vas dando cuenta de cómo pues tienes que ir haciendo responsable de lo tuyo y en ese momento, bueno, pues también digo, tenía que cubrir ciertas cosas dentro de mi casa, pero el dinero pues siempre ha sido como un reto tanto personal como familiar, ¿no? Porque digo, la educación siempre fue como muy de va a llegar el dinero, como que además mi carrera era tanto de pues el área de muy idealista, muy social, entonces como que el tema económico era así como no te preocupes por esas cosas porque eso viene, ¿no? Esto viene de manera natural, como que no necesitas estudiarlo tanto, no meterte tanto en eso porque pues no estoy estudiando esa carrera, entonces como que lo ves de manera separada, entonces incluso todavía termino y todavía tenía como una deuda de la universidad de que tenía que cubrirla. Ese tipo de situaciones como que no tienes conciencia en ese momento, pero ya cuando te vas hacia atrás pues te das cuenta que sí era muy importante desde el inicio tener eso en consideración, el tema económico, de poder entender cómo trabaja, ¿no? Así es, de acuerdo contigo. ¿Y no crees, Hilda, que tiene mucho que ver en cuanto a nuestra cultura? Realmente nuestros abuelitos, nuestros papás, pues no nos sentábamos después de cenar a hablar de dinero y cómo vamos a pagar esto, o quién va a pagar el funeral, o cómo vamos a pagar la universidad en este caso. Y son temas que particularmente en la comunidad latinoamericana pues no se habla. Y en varias ocasiones aquí en el podcast hemos coincidido que hasta algunas personas lo consideran falta de educación,
como que pues es que no se habla de dinero, eso no se pregunta o es algo muy privado y sí, por supuesto hay límites, ¿verdad? Pero creo que se debe de tener comunicación abierta, ¿no crees? Entre papás, hijos, abuelitos y que todos sepan pues cómo mejorarlo y si quieres mejorar pues se tiene que hablar de ello, ¿no crees? Sí, claro, la comunicación entre la familia, pues sobre todo sobre estos temas es importante. Yo creo que sí hay comunicaciones, sí hay comunicación sobre el dinero, pero es más como cada familia tiene una visión totalmente diferente de cómo administrarse ese dinero o de cómo se debe gastar ese dinero o ver incluso hacia el futuro, ¿no? Normalmente, bueno, en mi caso ha sido como el presente, no te visualices hacia el futuro, sino hay que vivir el presente, el dinero no es importante, ¿no? Eran como frases que escuchabas dentro El del, dinero va del y viene. entorno, Se de oye decir, mucho. exacto, el dinero va y viene, lo más importante son otras cosas. Y eso no quiere decir que lo demás no sea importante, sino como que debe haber como un complemento. Entonces sí se habla, de hecho, sí es como, yo creo que sí es un tema dentro de cada familia, pero o es negativo o es positivo, o sea, se gasta mucho o no te lo gastes. Es como que los mensajes son diferentes, yo creo, de la experiencia de cada uno, pero es un tema que yo creo que todos lo vivimos de manera diferente, Diferente, pero, así es. pero ahí está siempre presente, ¿no? Y a tu punto, creo que la clave son las prioridades, porque obviamente todas las familias tenemos diferentes emergencias, diferentes cosas que consideramos importantes y ver y organizarlas. Y realmente esto es una prioridad. Y bueno, como sabes, tu servidora pues, asesora financiera ya por muchos años. Y lo que me he dado cuenta que comparto contigo es que las prioridades están de cabeza. De repente hay familias que se gastan 20,000, 30,000 dólares en unos 15 años o 16 y no tienen un fondo de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la prioridad es la fiesta, la fiesta, la fiesta. Y yo no estoy peleada con que la gente se divierta y que se celebre, todo esto es bien bonito, pero tener un presupuesto asignado precisamente para este tipo de, pues, de eventos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con prioridades y a nivel familiar, platícanos cómo le haces con, bueno, con tu familia, con tu hijo en particular. Eh, ¿Le enseñas algo que a lo mejor te hubiera gustado que tus papás te enseñaran? ¿Cómo lo manejas? Bueno, de acuerdo a la experiencia, no tanto de lo que yo viví de niña o dentro de mi familia, sino más bien creo que ha sido más la experiencia de personal ya aquí en Estados Unidos como profesionista ya independiente. Creo que para mí ha sido muy importante poderle enseñar a mi hijo el tema de administración, pero también el tema de que yo quiero que estudie, independientemente de la carrera que elija, que estudie negocios o que estudie tome talleres de educación financiera, negocios, como el manejo de que aprenda cómo manejar su dinero, ¿no? Porque digamos todo lo demás, pues lo va a ir aprendiendo dentro de su carrera, lo que elija, o digo, los valores pues siempre van a estar ahí. El tema para mí clave dentro de mi familia, aunque siempre me decían, bueno, pues el dinero va y viene y todo eso, que yo creo que también es bueno, ¿no? No también como ponerse Sí, es tan positivo, estricta, ¿no? ¿no? Es positivo, Exacto, tan claro. estricta de no puedes gastártelo porque, ¿no? Así, sino más bien como algo natural, pero también como práctico, ¿no? Que también sepa el valor del dinero, pero que sea también, que esté tranquilo en ese tema, ¿no? Eso para mí es muy importante que lo aprenda. Sí, es fundamental porque cabe mencionar que estamos programados para ir a la escuela, encontrar un trabajo y así proveer, ¿no? O ganarnos la vida, pero sí no está muy impulsado el espíritu emprendedor. Yo te hago eco a lo que tú dices. También me interesa que mis hijos pues aprendan, obviamente, los cimientos, las bases para poder en algún momento ganarse la vida haciendo lo que aman porque bueno, para mí yo me considero mamá con éxito si mis hijos son buenas personas y bueno, se ganan la vida haciendo lo que aman. Y creo que nosotros como papás pues tenemos
mucha influencia para que ellos tengan pues ese camino, ¿no? Obviamente hay que recorrerlo. A veces muchos papás dicen, ay, es que yo quisiera que mis hijos no sufrieran o que no se cayeran o que no, pero es parte del crecimiento, digo, es la vida, ¿no? Y si no te pasan o no nos pasan estas cosas, pues no aprendemos. Entonces, y de ahí, Hilda, pues platícanos qué decisión tomaste en algún momento de carácter financiero que no te dio los resultados que buscabas, pero que aprendiste algo. Para mí ese tema en particular es así como clave para muchas cosas. Fíjate que he tenido la fortuna dentro de toda mi vida, siempre he tenido muchos ángeles dentro de mi vida, porque ha habido mucha gente que me ha ayudado en muchos aspectos. Y en el tema económico aquí, cuando llegué aquí a Nueva York, no lo piensas al inicio del tema del dinero, digo, por todo lo que ya platicamos, pero si a mí me hubieran dicho que podía haber hecho ciertas cosas, el tema del crédito, cuidar mi crédito, todo el tema del ahorrar para ciertas cosas, no nada más para guardar el dinero, sino también para invertir, ese tipo de situaciones. Me hubiera gustado tener más información sobre eso o gente cercana que me pudiera ayudar en eso. Sin embargo, bueno, pues ya pasó, no lo tuve en ese momento. Ahorita a lo mejor tengo esa oportunidad de poder ver ya la situación después de eso. Pero van pasando muchas personas dentro de tu vida, en todo el caminito que vas caminando, y te encuentras a muchas personas que confían en ti también, ¿no? Pues a veces dan préstamos o te dan sugerencias o te dicen cómo por aquí, por allá. Y tú crees que vas tomando decisiones bien, ¿no? O que no, sí lo voy a hacer, pero tomas a veces decisiones muy idealistas, ¿no? De que sí lo vas a hacer porque tienen la capacidad de hacerlo o porque tienen la experiencia de hacerlo, ¿no? En mi caso, pues en el tema de comunicación, pero como tienes una ignorancia, ¿no? Porque yo siento que tuve mucha falta de conocimiento en el tema de manejo del dinero, tomas decisiones pues que no son necesariamente pues las que tú esperas, ¿no? Como tú dices, híjole, lo que tú creías que iba a pasar pues no pasó, y de ahí pues tienes que corregir, ¿no? Y aunque quieras corregir muy rápido, pues también a veces las cosas no son como tú quieres, sino que tienes que esperar cierto proceso o cierto tiempo para acelerar y para poder cumplir tus compromisos, ¿no? Entonces sí, yo lo que menos recomendaría es pedir préstamos, menos préstamos personales, porque hay gente que confía en ti, y además, eso sí, si lo vas a hacer, pues que cumplas, ¿no? Que no falles en esa parte del compromiso, aunque te tardes mucho tiempo, pero que no te quedes o que no pierdas personas valiosas dentro de tu vida por el tema del dinero. Tanto familiares o amigos o conocidos o quien sea, ¿no? Incluso el banco, pues, o sea, el banco ya es otro tema, ¿no? Que sí, obligatoriamente lo tienes que hacer, pero si el banco es obligatorio, con mucho más razón, con un familiar, con un amigo, ¿no? Con quien sea, que cumplas tu palabra, aunque te tardes en cumplir pero que lo hagas, ¿no? Ese tipo de situaciones yo creo que es lo más estresante de las experiencias que he tenido, de híjole, confían en uno y no puedes cumplir en el momento en que tú quisieras o como tú quisieras, lo que sea. Pero bueno, pues son decisiones que son aprendizajes, ¿no? Al final de cuentas. Y ya dijimos, bueno, unos dichos por ahí, pero por ahí hay uno que dice que cuando eso sucede a veces pierdes tu dinero y pierdes al amigo, porque pues se daña la relación y ya no es lo mismo. Pero bueno, te agradezco que compartas esto muy humildemente, porque hay de hecho muchas personas también que no quieren aceptar y no se atreven a decir, ¿sabes qué? Pues no sé, necesito ayuda, consejo, levantar la mano, porque a veces son como muy orgullosos, orgullosas y no les gusta ponerse en una posición un poco vulnerable para decir necesito ayuda. Y como tú eres experta, bueno, en comunicaciones, yo soy experta en dinero y cada quien tenemos diferentes virtudes y se vale. Y tú mencionabas la ignorancia, existe la ignorancia financiera y lastimosamente a veces
pues las personas cometen errores que se pudieran prevenir hasta cierto punto. Las personas que nos están escuchando, se vale decir, no sé, pues oriéntame, ¿no? Y como tú lo dices, cuidar y tratar de ver otras opciones antes de llegar a dañar una relación. Así es, sí, yo creo que lo más importante ahorita es, si apenas vas a arrancar como el tema, o es más, ya arrancaste, y lo que sea ahorita, yo creo que la mejor decisión que puedes hacer es empezar a crear el crédito, ¿no? Y empezar a aprender el tema de los bancos, el tema de, ¿no? De poder del sistema, para que en situaciones de emergencia o en situaciones ¿no? de angustia, que puedas tener esa facilidad de una institución y no tengas necesariamente que apoyarte pues de otra manera. Así es, Hilda, y de hecho aquí en Hablando entre Mujeres nos enfocamos mucho en la mujer latina inmigrante, y sabrás que cuando uno llega de nuestros países, Estados Unidos, pues es un shock cultural. Pues el crédito en Latinoamérica, pues la gente dice, si no tengo, pues no me endeudo a veces, porque los créditos, bueno, son fáciles de obtener, pero los intereses son muy como tiburones, y bueno, la gente termina pagando, no sé, 10 veces más lo que piden. Entonces acá la gente como que está renuente a figurar en los buros de crédito, sin saber que es algo súper fundamental para pues precisamente figurar en los buros de crédito de Estados Unidos, porque yo que tuve la oportunidad de trabajar para bancos y manejarlos, pude darme cuenta que puedes tener una cuenta de banco muy grande, pero tener un buen crédito es mucho más importante que tener una cuenta bancaria grande, ¿no? Entonces, todo este sistema económico de Estados Unidos, nuestra comunidad inmigrante y particularmente las mujeres debemos de integrarnos, de acercarnos, y cómo funciona, cómo puedo empezar mi crédito, cómo puedo empezar a la mejor a invertir. Y también el estatus migratorio. Tú sabes que mucha gente pues como que no se anima porque están en proceso de arreglar su situación o no están seguros. Y también hay que poder acercarse, levantar la mano. Y por ejemplo hay estados santuarios que no importa la religión, la preferencia sexual, no importan muchas cosas, la gente tiene acceso a este tipo de beneficios, ¿no? Y tú que también bueno, diste trabajo a la comunidad y lo sigues haciendo, ¿por qué crees que nuestra comunidad inmigrante no se anima, no se atreve a levantar la mano? Bueno, pues falta la información correcta. A veces se nos hace como muy complicado. Incluso para uno pues es complicado, que pues en su momento de alguna manera pues sí tenía como compañeros no profesionistas o que se movían en ciertos sectores, como tú, por ejemplo, que a uno pues no se le ocurre preguntar ciertos temas o ciertas cosas. Pues yo me imagino que igual en otros sectores, en otras partes de la comunidad, pues también es lo mismo, o estamos como concentrados en generar ese dinero rápido dentro del trabajo porque necesito pagar mis cuentas y además necesito mandar dinero a mi familia, entonces como que estamos en el corre-corre, ¿no? Y no pensamos nunca en el futuro, o sea, siempre estamos como pensando en lo que ya lo necesito porque tengo que terminarlo, tengo que hacerlo, y no pensamos en un futuro. Entonces, por eso la falta de planificación. Entonces, decir, no lo necesito porque de todos modos lo estoy gastando, ¿no? No tengo ni siquiera para ahorrar, como que ahorro, ¿no? Así no estoy ahorrando nada. Entonces, esas cosas como que no lo piensas. Lo piensas ya que pasas ciertas experiencias, ¿no? De que, y situaciones, dijo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no lo hice? Pero ya que hasta que pasas una experiencia que te incomoda dentro de tu realidad o que te mueve del entorno que tenías ya como controlado, ahí sí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, pues tuve que pasar un proceso muy pesado, ¿no? Del tema económico para decidir empezar a cuidar mi crédito. Y después de que empiezas ya a hacer ese tipo de cosas, te das cuenta de que no es tan difícil. Así es. Híjole, si no era tan difícil, ¿por qué? Exacto, o sea, me tardé tanto para hacer esto y no era tan difícil. Y entonces piensa uno que es muy difícil. O sea, si me dijo, no, es que es muy difícil, o porque no, tienes que hacer ciertas cosas, y en la computadora o en el teléfono, lo que sea.
y a uno le cuesta mucho pues utilizar las aplicaciones, ¿no? O entrar a la página, quieres que alguien te atienda directamente y te explique de manera personal y así, y a veces no te atreves a ir al banco y que, ¿no? Ese tipo de cosas, pero yo lo recomiendo, es algo muy sencillo realmente, y que además te puede ayudar a resolver pues cosas que no sabías que podías resolver. No, y además importante es pedir crédito cuando no lo necesitas, porque mucha gente se acerca a solicitar crédito o préstamos cuando están con un tipo de necesidad o urgencia, ¿no? Así Entonces, es. gracias por los consejos, por compartir tu perspectiva, ¿no? Todos tenemos una historia y aquí para nuestras queridas mujeres, pues miren, como Hilda lo dice, es fácil, la idea es empezar y tomarnos el tiempo de pasar por el paso número 1 hasta el 10, pero una vez que ya lo hagan, pues van a sentir esta satisfacción y como Hilda dice, ay, pues no fue tan difícil, ¿no? Solamente tengo que aplicarme y pues te vas a aplicar tal vez una vez al año o qué sé yo, pero sí tener las prioridades en orden, comunicarse con la familia, aprender de nuestros errores de alguna manera, que yo siempre digo, los errores son lecciones de vida que nos ayudan a mejorar y para ya no tomar, bueno, la misma decisión 2 veces, ¿no? Y Hilda, pues te agradezco mucho que estés aquí. Me gustaría nada más que nos des tu último consejo, que te gustaría que todas las mujeres se lo lleven a su casa. A lo mejor siempre tenemos a alguien que nos diga, no te preocupes, todo va a salir bien, sí lo puedes hacer. Pero a veces no te lo crees. A veces falta la creencia de decir, sí podré hacerlo. Digo, yo creo que sí cualquiera lo puede hacer. En el tema del crédito, pedir apoyo. Hay muchas organizaciones y hay muchas instituciones donde puedes preguntar para poder solicitar esa ayuda, pero que aprendas cosas nuevas. Ese sería mi mejor consejo, que no dejes de aprender en el tema de economía, a orientarte y poder salir adelante, y hay que aprovechar. Eso sería mi consejo. Hilda, la verdad que qué buen consejo, creer en uno mismo, tener a nuestro círculo apoyándonos. Creo que eso nos va a ayudar a alcanzar el progreso económico definitivamente. Pues un gusto, Hilda, tenerte aquí con Hablando entre Mujeres USA. Seguiremos en línea. Gracias nuevamente. Y bueno, también a todas las que estuvieron en sintonía el día de hoy con nosotras. Nos vemos el próximo martes en otro podcast de la mujer, sus finanzas y más. Hasta la próxima. Gracias. Bye, Hilda. Gracias.